es con la excusa de los 40 años de la democracia que se cumplen, reflexionar sobre la democracia en sí. Entonces estuvimos leyendo ahí varias cosas ahí de lo que estuviste publicando y reflexionando, no ahora, sino también en los últimos años, y nos parecía interesante esa reflexión, digo, porque va más allá de la coyuntura, ¿no? Y de la cosa anecdótica de los 40 años, sino retomar algunas reflexiones que a esta altura y es algo que siempre se lo planteamos a todos los entrevistados, ¿no? En términos de país, quizás de historia, 40 años es algo muy poco, muy corto, pero en términos de nuestra historia particular con la democracia, es la primera vez que tenemos tantos años de democracia ininterrumpida, desde la formación del Estado-Nación, y de alguna manera nos parecía cierta, relevante, sobre todo en cierta crisis que quizás y ya aventurando alguna posición, notamos, ¿no? En la democracia institucional, ¿no? En la referencia que genera, en los vínculos que también genera. Entonces, quizás, Diego, la primer pregunta que te haría es casi definitoria, ¿no? ¿Qué es la democracia? ¿Qué sentido le encontramos hoy al sistema democrático, a la democracia en sí? Casi teniendo en cuenta como esa palabra que uno repite mucho y pierde sentido. En esa búsqueda, ¿vos cómo definirías hoy la democracia? Mira, yo estudié ciencia política, por lo tanto, me he enredado mucho tiempo con los libros sobre la tradición política, de cómo se definió la democracia en los griegos, etcétera, ¿no? Eh, yo tengo la impresión de que estamos hoy frente a dos grandes posibilidades de pensar la democracia. Una es aferrarnos, como hizo Occidente en algún momento, digamos, reciente, a la palabra democracia como un conjunto de protocolos provenientes del mundo liberal. El liberalismo no es una tradición precisamente democrática, pero en algún momento se impuso como la mejor doctrina que provee criterios sobre qué cosa sería la democracia. Gobierno de las leyes, tres poderes, elecciones, ¿no? Frecuentes, libres, universales. Bien. Eh, pero por lo mismo que el liberalismo no me parece ser la tradición que efectivamente fue más democrática, ¿no? Si pensamos en la Argentina, se puede ver muy bien que la democracia nace contra el liberalismo, ¿no? Eh, Pensemos, por ejemplo, en la extensión del voto al voto a las mujeres, digamos, ¿no? Entonces, más bien, creo que había otra tradición, para pensarlo así, la democracia que se enfatiza más algo más difícil de definir, que es la idea de una democracia del pueblo, ¿no? Eh, que tiene orígenes, yo creo, revolucionarios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que la idea de que el pueblo es la fuente de la soberanía tiene una relación directa con la Revolución Francesa y que la Revolución Francesa tiene hay muchas vertientes, digamos, que toman el legado de la Revolución Francesa. Una es la Revolución Rusa, que radicaliza la idea de igualdad y asume que la igualdad del pueblo o el gobierno del pueblo tiene que ser la igualdad de los trabajadores. Entonces, si querés, a mí me interesa más esta segunda vertiente, que es menos formalista y que está menos resuelta, que es más misteriosa y que es una especie de pregunta hecha desde abajo, no desde arriba, no sobre cómo se legitima un poder, que es como me parece a mí que actúa la democracia en un sentido liberal, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones formales que permiten decir que un gobierno es legítimo o que un sistema es legal? Me interesa mucho más el problema de cómo se inventan igualdades. O sea, cómo se inventan en experiencias efectivas formas de gobierno que para los que la viven son nítidamente reconocibles como gobiernos del pueblo. Si pensamos en los 40 años de democracia, creo que están las dos tradiciones en conflicto. No, interesante lo que planteas, porque la definición, en todo caso, que mejor ponderás de, de lo que es democracia es justamente una definición a ser inventada hoy en día, digamos. No tiene todas las seguridades que te da la institucionalidad democrática. Exacto, la institucionalidad democrática puede ser tomada como una premisa formal, eficaz, si es capaz de recibir en su seno
un conjunto de prácticas e invenciones políticas materiales. La política me parece un territorio de invención y de pensamiento y de creación de instituciones. Se escucha mucho, ¿no? Como si de parte de los custodios de los protocolos liberales de la democracia, la idea de que las instituciones deben ser respetadas. Se escucha muy poco, en cambio, la idea de que las instituciones deben ser inventadas. Es decir, no están ahí solamente para ser respetadas, también están ahí para ser renovadas, para ser reformadas. Y entonces me interesa mucho el problema de cuáles son las reformas institucionales que harían de nuestra democracia una democracia popular. Y me parece que no estaría yo muy lejos de cierta tradición democrático-liberal radical si dijese, cada generación tiene que hacer su reforma, su propia insurrección, su propia protesta y su propio aporte para comprender cuáles son esas reformas, ¿no? Porque son reformas, por ejemplo, que tienen que orientarse al reconocimiento de nuevas formas de deseo, nuevas formas de economía, nuevas formas de representación, todo eso tiene que estar en el centro, ¿no? Justo en ese sentido que quería repreguntarte, ¿no? Ese tipo de reformas, eh, eh, ¿dónde estarían ancladas hoy en nuestra actualidad política? En algún momento aparecía la idea de la democracia participativa y demás, ¿no? Como una suerte de reversión de la democracia, pero creo que fue en el último tiempo el único esbozo que se intentó de ampliarle a esa democracia un adjetivo que lo actualice a las necesidades actuales, ¿no? En las últimas décadas quizás quedó empantanado más en esto que desde el discurso político aparece como la idea de los derechos, ¿no? Claro. En su defensa o en su justificación, pero aparece como la democracia de los derechos, pero no mucho más allá de eso, y No, da la claro, no, no. sensación que Sí, queda corto. la democracia de los derechos es como el último intento de separar la democracia del mercado, ¿no? De tratar de evitar que haya una equivalencia absoluta entre democracia y mercado, que es, me parece que hoy en el campo de los discursos políticos más se está proponiendo. Ahora sí, me parece insuficiente, porque, o sea, me puede parecer bien para una campaña electoral hablar de eso, pero me parece muy pobre como idea genérica de la democracia, porque, por ejemplo, cuando nosotros nos preguntamos cuáles son las desigualdades de la democracia, es imposible no revisar las formas de reproducción social, las formas de los contratos laborales, las formas de explotación social, las formas de desigualdad social que han crecido en los últimos 8 o 10 años en Argentina de una manera brutal, bajo dos gobiernos de signo político opuesto, tanto, digamos, neoliberales conservadores como progresistas o peronistas. Entonces, tenemos un problema, yo creo, que viene de largo, que ya fue teorizado muchas veces y fue problematizado muchas veces, y es esta separación entre economía y política, que haría de la democracia un problema estricto de mecanismos, procedimientos vinculados a la representación, y de la economía un juego, digamos, de producción y asignación de recursos que es incapaz de cuestionar el modo en que los mecanismos más concentrados de la propiedad privada reproducen poder. Entonces se cree que en la economía no se producen diferencias de poder, que eso, o en todo caso, que la política podría igualar lo que la economía desiguala. Y eso me parece que se frustra una y otra vez, que la política no puede ser una especie de suplemento jurídico de la economía. Más cuando tenemos un sistema económico que en algún sentido está bastante encontrado con los principios básicos de lo que se entiende como sistema democrático, ¿no? Digo, hay una contradicción ahí que aparece que se termina zanjeando de alguna manera sobre la sociedad de consumo, pero que en términos estrictos siempre chocan, ¿no? Exacto, y pero por otro lado, digamos, la política queda voluntariamente retrasada con respecto a los criterios de productividad que vemos en lo que llamamos la economía, digamos, ¿no? La economía ya tiene una globalidad, tiene una interpenetración en el campo social, hace un uso intensivo de tecnologías de la información, de la comunicación, tiene, digamos así, una suerte de inteligencia, tiene una capacidad de asistencia tecnológica de sus propios procesos. Es como que se concentra en el plano de la economía una capacidad gigantesca de decisión y esa gigantesca acumulación de poder de decisión no es pública, es privada.
Quiero decir con esto que la política queda muy retrasada en su capacidad de tomar decisiones, y en ese contexto la idea de democracia, bueno, es caricatural, ¿no? Mm. Casi retomando esto que vos decís y planteándonos, ¿no? Quizás como una suerte de balance, ¿no? Digo, de estos 40 años ininterrumpidos de democracia, porque hubo democracia, pero Por supuesto. acechada, ¿no? Em, y en realidad lo que se cumple en 40 años es esta institucionalización democrática, no del juego democrático que hace a nuestra historia. Pero en ese sentido, digo, ¿cómo vos balanceás estos 40 años de institucionalización democrática? Digo, los actores cómo llegan, digo, hacías una referencia a una proyección democrática, a dos posibles caminos, pero esos caminos, quien los llevan adelante, quien los transitan, los pueblos, las organizaciones, la ciudadanía, como quieramos denominar, ¿no? Pero ¿cómo llegamos? Porque esos actores también están también muy marcados por todas estas desigualdades. Sí, tengo la impresión de que llegamos a la democracia, en todo caso, a la vigencia de un sistema político fundado en instituciones constitucionales, y llamamos a eso democracia, desde octubre, diciembre de 1983 para acá, por un sistema de dos derrotas. La primera es la derrota de un proyecto político popular con mucha incidencia en la clase trabajadora en la década del 70, eh, y por la derrota del partido militar en la guerra de Malvinas. Creo que sin esas dos derrotas no se entiende la democracia contemporánea, que es una democracia en donde el proyecto de transformación radical de la sociedad por parte de la clase trabajadora, expresado muchas veces, ¿no? Pero digamos en el 45-46 con el surgimiento del peronismo y en el 69 con el Cordobazo, para poner dos fechas, quedó estructuralmente, digamos, desbaratado. Y por la derrota del partido militar, que es el partido que regularmente en el siglo XX intervino cada vez que los partidos políticos que tenían capacidad de juntar votos no satisfacían los deseos del bloque de las clases dominantes, ¿no? Cada vez que eso ocurría, el brazo armado de las clases dominantes, que era el partido militar, arbitraba, digamos, en favor de las clases dominantes, y así tuvimos este sistema de democracia interrumpida, creo que así llamaste vos. Creo que en el 83 se llega a una democracia más estable porque ninguna de estas dos fuentes, digamos, de perturbación de la democracia liberal están vigentes. Entonces, ni hay un proyecto de transformación que ponga en juego digamos así, los lineamientos generales de quienes tienen el poder económico en la Argentina, ni se cuenta de parte del poder económico con el partido militar para resolver crisis muy inmanejables como fueron la del 2001 y como puede ser que sea esta, la actual, ¿no? Es decir, son situaciones en donde la política queda completamente deslegitimada, ¿no? Aparecen consignas como el que se vayan todos, la crisis económica y social contamina radicalmente la política, y, digamos, si estuviésemos en la situación previa al 76, es muy probable que en esos dos momentos la resolución de la crisis hubiera sido a través de un golpe militar. Sin embargo, del 83 para acá, este tipo de conflictos se resuelven parlamentariamente, con represión policial, digamos, pero parlamentariamente es el Parlamento el que va buscando las combinaciones para, con crisis más o menos manejables o inmanejables, se constituye un nuevo gobierno, digamos. No sé cómo será. El 2001, digamos, se destruyó un bipartidismo que fue muy eficaz entre el 83 y el 2001. Ese bipartidismo se destruyó, surgió un nuevo sistema político, luego con el kirchnerismo, y después con el macrismo. Ese bipartidismo se está destruyendo ahora, la irrupción de la ultraderecha o de la extrema derecha ganando con dos escarbadientes una elección a las dos grandes coaliciones de la democracia, lo demuestran muy claramente. Entonces, me parece que esta democracia que tenemos hoy se distingue del periodo político anterior por esas dos grandes transformaciones que te digo, ¿no? Ni partido militar para resolver las crisis, es decir, una práctica parlamentaria nueva que involucra a todos los actores políticos, ni un sujeto revolucionario, que quizás en el 2001 uno pudo pensar que los movimientos asamblearios y piqueteros hubieran sido el humus, que pudieran reconstituir nuevas figuras obreras de desacato. Cuando digo desacato, quiere decir capaces de ofrecer un proyecto general de democratización de las sociedades de abajo. Creo que hubieron esbozos apasionantemente interesantes de eso, pero no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue más bien
que un sector del peronismo leyó con mucha brillantez el proceso y hubo una alianza, sí, con alguna de las grandes emergencias de esa crisis, como fueron el mundo de los derechos humanos, ¿no? Una especie de rescate de la militancia de los 70. Me parece que el agotamiento de ese proceso, si es que se confirma, es muy grave, porque, digamos, lo que se agota con eso es todo un yacimiento de discursos emancipatorios que fueron centrales en la democracia. Cuando yo te decía que del 83 para acá se puede pensar la democracia argentina según dos tradiciones, la liberal y la popular, también pensaba en el juicio a los militares de 85, ¿no? Esta película 1985 que registra también lo que yo llamaría la restitución de un paradigma de la verdad como base de una reconstrucción jurídica de la democracia, y por otro lado, digamos lo que podríamos llamar las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Como una reconstrucción callejera que apeló a la sensibilidad popular, que fue capaz de historizar de una manera mucho más compleja lo que pasó en la Argentina y que permitió ir más allá de la teoría de los dos demonios, que era el horizonte conceptual de los juicios, ¿no? Entonces, me parece que ahí están las dos tradiciones, ¿no? Hay una jurídica, digamos, digamos, que hace de la verdad una verdad jurídica, lo que se demostró jurídicamente es la verdad, y otra que es una lucha abierta, que me sigue pareciendo el vector más dinámico y más vital de nuestra democracia, que hizo de la verdad un conjunto de prácticas de investigación hacia atrás y hacia adelante, que fue capaz de invención política, digamos, y que fue capaz también de no hacer cortes abruptos con respecto a lo que fue la violencia política en los 70, ¿no? Una pregunta mucho menos moralista y diabolizante, y mantener abiertas las preguntas sobre cuáles son las formas de violencia política, que creo que es algo que el discurso del nunca más, el discurso más institucional del alfonsinismo cerró para siempre, digamos, ¿no? O sea, para ellos no está abierta la pregunta por la violencia política, y a mí me parece que sí que está abierta la violencia, el discurso por la violencia política. De hecho, el reciente intento de asesinato de Cristina Kirchner hace un año demostró que el problema de la violencia política no es un problema de meras patologías o de meras rémoras de una dictadura o de un grupo, digamos, de personas que vendrían de afuera de la política, sino que son lógicas que emergen por el carácter de lucha agonal que la política tiene, y que la Argentina sigue dando, digamos, muestras de eso, ¿no? En ese sentido también digo, que me quedé pensando respecto a esto de los actores populares en pugna, ¿no? Y cómo también ese desgaste y esa del kirchnerismo, ¿no? De esos movimientos, cómo también termina llevándose puesto también cierto construcción política que se hicieron de los movimientos sociales, derechos humanos y demás. Y la pregunta es cómo llegan esos movimientos populares en la actualidad para poder hacerse cargo de esta necesidad de reinventar, de redefinir la democracia desde una mirada propia, capaz de enfrentarse a estos juegos, a estas derechas que no solo están surgiendo acá, digo, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, han habido expresiones similares a lo que, por ejemplo, hoy representa Milei, que en algún momento vos las caracterizaste como unas derechas que no son transgresoras, sino que son exhibicionistas. Sí, exacto. Me resultó interesante también ese concepto, pero digo, los dos, ¿no? ¿Cómo llegan estos dos actores que se aparecen como proyecciones de lo que puede llegar a venir y qué capacidad de Ujú. enfrentamiento tienen, teniendo en cuenta también esta historia reciente, ¿no? Sí, porque tengo la impresión de que las extremas derechas son un fenómeno no solo nacional, sino en Occidente por lo menos global, en la medida en que dan cuenta de dos fenómenos fundamentales. Uno es la polarización social extrema en el capitalismo contemporáneo, ¿no? Que es un dato central, absolutamente central. Y por otro lado, la invención de una técnica de la comunicación llamadas redes sociales, entrelazamiento entre grandes medios de comunicación que marcan la agenda y una gigantesca red, digamos, muy capilar de comunicación tecnológicas, y redes comunicativas. Creo que las dos cosas se juntan. Entonces, la desigualdad solo se puede procesar en términos de una personalidad individual autoritaria, digamos, ¿no? Cada uno, digamos, en términos de lo que quiere, siente y piensa en términos individuales, porque estas tecnologías son muy individualizantes. Entonces, el procesamiento de un fenómeno tan colectivo en términos tan individuales me parece que produce una novedad inmanejable para el mundo de las izquierdas. Y creo que, lo que hay que pensar es que unas izquierdas o unos progresismos que han gobernado sus países, hablando de igualdad e inclusión,
pero sin haber logrado de una manera consistente producir momentos fuertes de igualdad material, quedan desgastados en el sentido que quedan derrotados por aquellos que decían que querían transformar. Entonces me parece que es una deslegitimación muy fuerte, no me parece muy fácil de revertir. Tengo la impresión de que el mundo popular, las democracias populares, no podrán, digamos, retomar la iniciativa si no se plantean muy seriamente el problema de una crítica civilizatoria y no meramente, digamos, un problema, digamos, de coyunturas políticas nacionales, de cómo aprovechar ciertas coyunturas nacionales. Creo que es más hondo el problema. Entonces, si yo digo desigualdad social y un instrumento tecnológico, comunicativo que individúa, son esos dos los puntos en donde yo intentaría, o sea, tendría expectativas en ver a los movimientos populares respondiendo. Formas concretas de atacar la desigualdad social, que ya no pueden ser meramente parches, hay que tomarse muy en serio que el neoliberalismo es un proceso tendencialmente embrutecedor y destructor, no hay pactos posibles ya que hacer con la economía neoliberal, hay que inventar otra cosa que no se inventó, por un lado, me parece, y por otro lado, hay que pensar muy bien qué tipo de vínculos comunicativos y qué tipo de vínculos en la ciudad y qué tipos de vínculos entre los cuerpos se proponen como alternativa para lo que sería, digamos, el mundo este digitalizado, el mundo desensibilizado, el mundo este informatizado, en el que me parece que el mundo de las izquierdas no ha hecho pie y quizás no pueda hacerlo. Mm. Eh, Se me ocurre o se me viene a la mente también que hay otras izquierdas o otros sectores populares, quizás si no queremos decirles izquierda, que quizás no han quedado tan institucionalizados en esta, o tan arrastrados por este desgaste, por esta derrota del discurso asociado a ciertos partidos políticos, ¿no? A ciertas referencias políticas, pero que después no tenían correlación con la realidad económica, sobre todo, de lo que decían defender. Pero que también que vienen quizás de otra tradición, ¿no? Que quizás se los puede vincular con lo que fue los procesos asamblearios del 2001, me refiero a los movimientos ambientales, sobre todo socioambientales, ¿no? Que incluso ellos mismos se definen como ese ambientalismo como hijo de las asambleas del 2001, o los movimientos o pueblos originarios, que también vienen de otra tradición, pero no sé cómo los ves a esos dos sectores, digamos, con capacidad de intervenir sobre estos desafíos que Yo planteas creo vos. que son sectores muy importantes en términos de la agenda de una nueva izquierda, que tiene que ser una crítica de tipo civilizatoria, que ahí se está produciendo una fuerte agenda. Lo que no veo todavía con claridad es que esos horizontes se pueden articular bien con una agenda laboral, laboralista, de trabajo, de distribución económica. Me parece que eso es fundamental. En el momento en donde eso se puede articular, y yo eso lo veo quizás más vivo en Colombia que en Argentina, por decir, creo que ahí sí se va a poder hacer un planteo quizás eh, más fuerte, donde el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento del trabajo precario, digamos, articulen una especie de límite común a lo que el neoliberalismo es, que es un capitalismo que busca la reproducción ampliada de la tasa de ganancia a través de la violencia. Diego, una última pregunta, es casi un juego lúdico que les hemos propuesto a todos y todas las entrevistadas, que tiene que ver con algún sonido, algún discurso, algo que te evoque estos 40 años de democracia interrumpida o que vos consideres fundamental en estos años como para tener en cuenta. Es abierto, digo, tiene que ver puede ser una música, puede ser un discurso, puede ser voces, puede ser algo que te suene como importante o relevante de estos últimos 40 años. Mira, te estaba por decir eh, que para mí la banda de sonido de la democracia, por muchas razones, son los ronditos de Ricota y te lo podría tratar de explicar, pero me doy cuenta que es más verdadero para mí decirte que a pesar de todo, la voz de estos 40 años es la voz de Eve de Buenafini. Puedo contarte por qué una cosa o la otra, pero me doy cuenta que tengo que elegir entre esas dos y creo que me parece más verdadero, dado que se trata de hablar de mí, la voz de Eve de Buenafini. Te agradecemos muchísimo este tiempo que te tomaste para dialogar con nosotros y reflexionar sobre todo. Bueno, muchas gracias. A vos. Saludos.